Recuerden pues la seriedad de esta frase. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. No es algo para repetir, es algo que se tiene que convertir en una tarea diaria del cristiano. Cómo enfocar cada día su vida y su caminar con Cristo a vivir haciendo la voluntad de Dios. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. La voluntad de Dios entonces es una frase que tomada por sí sola puede expresar ya sea lo que Dios ha propuesto hacer en su voluntad secreta o lo que Él ha comandado que sea hecho por nosotros. Y respecto de la voluntad de Dios en ese primer sentido, siempre es, siempre ha sido y siempre será hecha en la tierra como en el cielo, ya que ni la política humana ni el poder infernal pueden prevenirla. Ahora, cuando la Biblia habla de la voluntad revelada de Dios, hacemos la voluntad de Dios debido a que nos sometemos a su voluntad, a que usted y yo estamos dispuestos a regular nuestros pensamientos y nuestra conducta a sus mandamientos. Y ese tal es nuestro deber obligatorio y siempre debe ser nuestro ferviente y diligente deseo y trabajo. Hágase tu voluntad en la tierra. Aquella persona que ora esto sinceramente muestra su entrega incondicional a Dios. Esta persona da a entender su renuncia a la voluntad de Satanás, a sus propias inclinaciones corruptas y a su rechazo de todas las cosas que se oponen a Dios. Así que, así sea difícil, yo creo que tenemos un gran reto por delante. Ahora, desde una perspectiva positiva, cuando usted ora a Dios, hágase tu voluntad, le rogamos que nos entregue sabiduría espiritual para conocerla. Yo les decía esta semana, ¿yo cómo puedo hacer la voluntad si no la conozco? Por eso mire la oración que hacía el salmista en el Salmo 119, en los versos 27 y 33. Él oraba así: hazme entender el camino de tus mandamientos. Y en el otro versículo dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. También le rogamos a Dios que nos entregue una inclinación espiritual hacia su voluntad. Y eso lo dice el mismo Salmo 119, pero en el verso 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Inclina mi corazón a tus mandamientos, dice el versículo 36 de este mismo Salmo 119. Entonces le rogamos a Dios que cada día tengamos ese deseo, esa inclinación, que cada día trabajemos por esto. Ahora, también le rogamos a Dios que nos dé la fuerza espiritual para poder obedecerlo, porque obedecer no es fácil. En el verso 25 del Salmo 119 dice: vivifícame según tu palabra, susténtame según tu palabra. Cuando yo comparo esto con Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, y con Hebreos 13 del 20 al 21, mire que el Señor Jesús nos enseña a orar. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de nuestro discipulado. Ese es el dominio en el cual debemos practicar la obediencia, la abnegación. Si usted y yo no hacemos su voluntad, jamás lo haremos en el cielo. Por eso todo tiene que empezar aquí, como en el cielo. El estándar con el que usted y yo debemos medir nuestros esfuerzos de hacer la voluntad de Dios en la tierra es nada menos que la conducta de los santos y ángeles en el cielo. ¿Se acuerda que yo les decía esta semana, el día de ayer, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? No se hace a regañadientes, ni con mal humor, ni porque toca. Tampoco se hace de manera hipócrita o farisaica. No. Allí
de manera no tardía, ni tampoco caprichosamente, ni parcialmente, ni de forma desordenada. No, en las cortes celestiales la voluntad de Dios se hace con alegría, con gozo, y así lo dice la Escritura. Y ya lo leímos exactamente cómo los ángeles de Dios se apresuran a cumplir su palabra, a hacer su voluntad. Así que con ese decoro, uno podría pensar, ¿puede la obediencia de los seres celestiales ser propuesta como un ejemplo actual para nosotros? Hacemos esta pregunta no como una concesión para nuestras imperfecciones, sino porque a través de ella se logran almas honestas. Mire, hablemos de 4 cosas importantes. Primero, el estándar es puesto delante de nosotros para hacer más dulce nuestro sentimiento a la voluntad divina, ya que se nos exige una tarea mayor en la tierra que la que tienen en el cielo. El cielo es lo que es porque la voluntad de Dios se lleva a cabo en todos los que viven allí. Y la medida en la cual usted y yo podamos aquí en la tierra saborear de antemano la dicha que existe allí, entonces será determinada en gran manera por el grado en el que obedecemos aquí. Segundo, ese estándar de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo es entregado para mostrarnos la bendita sensatez de nuestra obediencia a Dios. El Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. ¿Y nos puede exigir Dios menos? No, si vamos a tener comunión con los ángeles en la gloria, entonces debemos ser conforme a ellos en su diligencia en obedecer a Dios. En tercer lugar, ese estándar es entregado como el estándar al cual debemos siempre apuntar. Pablo dice en Colosenses versículos 1 del 9 al 10, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y dice el capítulo 4, verso 12, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y el cuarto estándar es entregado para enseñarnos no solo qué debemos hacer, sino también cómo debemos hacerlo. Que debemos imitar a los ángeles en la forma en la cual obedecen, aunque no podamos igualarlos en la medida o grado en el cual lo hacen. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pondera esto atentamente a la luz de lo que Dios quiere que hagamos día a día. Primero, mire que en el Padre Nuestro el Señor nos enseña a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si el Dios que lo llena todo está en los cielos, ordena todo desde los cielos, entonces la Biblia dice, ese es el orden perfecto en el que Dios quiere que vivamos. Ese es el estándar en el cual Dios quiere que aquí en la tierra entendamos su voluntad agradable y perfecta. Ha de perfeccionar la vida de los hijos de Dios. Y en segundo lugar, ya que nos enseña a orar, santificado sea tu nombre, ¿qué nos está pidiendo Dios? Pues que vivir conforme a su gloria debe ser nuestra principal búsqueda, que hacer siempre su voluntad debe ser una prioridad. Si usted y yo, que oímos este devocional, deseamos honrar a Dios, ya que nada lo deshonra más que llevar a cabo obstinadamente la voluntad de uno mismo o la rebeldía ante su voluntad, entonces Dios espera eso de nosotros. Y en tercer lugar, ya que somos instruidos a orar, venga tu reino, ¿no deberíamos buscar acaso estar en completo sometimiento a sus leyes y preceptos? ¿Sí ve que no hay ninguna frase que sobre en el Padre Nuestro? Que todas tienen una razón de ser y que cada día hay que buscar de parte de Dios cuál es la manera de honrarle y de glorificarle. En la medida en que mi vida como pastor tiene la oportunidad de hablar con muchos cristianos y con muchos hijos de Dios, siempre me doy cuenta que hay gente que está buscando la voluntad de Dios, que están interesados en saber qué es lo que Dios espera de ellos. En cambio, me encuentro otro gran número de cristianos
que lo único que están interesados es en que Dios les oiga sus oraciones, en que Dios esté con ellos, en que Dios los bendiga. Pero a ellos no les interesa para nada saber cuáles son los planes que Dios tiene para sus vidas. O sea que sí es bueno examinar a la luz de una semana donde hablamos hágase tu voluntad. Sería bueno preguntarnos, ¿qué clase de cristianos estamos siendo? Acuérdese que Jesús dijo un día a aquellos que dijeron en tu nombre predicamos, enseñamos, hablamos, sacamos demonios. Jesús dijo, no los conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que se somete a ella. O sea que cuando hacemos un estudio como el que hicimos esta semana, yo creo que eso nos debe llevar a una gran evaluación. Y es hasta qué punto Jesús es el Señor de nuestras vidas. Aquí en este devocional, más de una vez les he explicado que uno recibe al Señor Jesús de dos maneras. Primero, lo recibe como su Señor y en segundo como su Salvador. ¿Y es fácil recibir a Jesús como Salvador? Claro, porque cuando lo recibimos como Salvador en nuestros corazones, pues inmediatamente nuestros pecados son perdonados. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, somos llamados hijos de Dios. Pero recibir a Cristo como Señor tiene implicaciones profundas y ahí es donde ya nadie quiere pagar el precio. Una vez el Señor Jesús le dijo a Pedro, en el Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 18 dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Y esta tremenda analogía, cuando Jesús se refería a Pedro, le decía, Pedro, pues algún día tuviste tu vida y viviste como aquella persona independiente, donde tomabas decisiones, donde ibas y venías sin dar ningún tipo de razonamiento, pero ahora tienes otro quien te ciña y te va a llevar donde tú no quieres. El gobierno y el señorío de Cristo en la vida de una persona implica eso. Implica que ya no vamos donde nosotros queremos, que ya no actuamos por emociones ni reactivamente, sino que de acuerdo al gobierno de Dios nos disponemos cada día a hacer su voluntad, a representarlo a Él aquí en la tierra con nuestra vida, nuestra conducta, nuestras palabras y nuestra forma de vivir. Sea pues la vida de cada uno de nosotros el modelo, el molde, el desafío para que muchos conozcan a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ven y nos conocen haciendo su voluntad, viviendo para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. Yo espero que esta semana en la que Dios nos ha hablado acerca de hacer su voluntad, Dios haya dejado un mensaje claro y contundente para nuestras vidas. Y es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Yo le voy a invitar a que ahí donde está, ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el comenzar de este nuevo día. Señor, hoy entendemos más que nunca que el modelo viene de aquellos que te obedecen y lo hacen con toda voluntad, con todo propósito, con alegría, apresuradamente, que lo hacen para tu gloria. No hay el más mínimo desdeño de hacer las cosas de mal humor o de mala gana o porque toca. Todos ellos se apresuran a hacer tu voluntad porque saben y te conocen. Y por eso es que el reino de los cielos es lo que es, porque allí se hace tu voluntad. Otra cosa serían nuestras vidas, nuestras familias, nuestras empresas, nuestras escuelas, colegios, universidades, el mundo entero, si fueran lugares donde se hace la voluntad de Dios. Pero en esta tarea estamos. Y yo te pido que los cristianos que oyen este devocional de Maná, cada día cuando se arrodillen, utilicen más esta oración. La oración no de que Dios haga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me encantaría que pasara, sino que en mi vida solo pase la voluntad de Dios, aunque muchas veces esa voluntad de Dios no sea lo que yo espero.
y me implique un precio muy alto. Dios, nos sometemos a esa voluntad agradable y perfecta y te pedimos que cada día nos enseñes a vivir para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos recibiendo los últimos, póngame atención, los últimos cupos de la escuela bíblica. Así que si no se ha inscrito todavía, es el último chance. No lo dejen. Va a ser un semestre de mucho crecimiento y madurez para su vida. Si no ha hecho lo del link o tiene dificultades para hacerlo, escríbanos y nosotros le ayudamos. Y recuerde la gente en Bogotá que nos vemos este sábado con un extraordinario seminario que va a cambiar sus vidas y su manera de pensar con respecto al tema de la inteligencia bíblica financiera. Yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos.